Hoy les presentaré los hechos acontecidos en Colombia y el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Empezaremos con la Guerra Fría, que sucedió en 1946 a 1991. Se le denomina como Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que estas dos naciones tenían suficiente potencia nuclear como para aniquilar toda la humanidad. A pesar de que no hubo guerras directas, sí que hubo una gran tensión diplomática, incluso psicológica. Entre los conflictos más destacados durante esta época estuvo el bloqueo de Berlín, que fue en 1948 a 1949, donde la Unión Soviética bloqueó todos los accesos a Berlín Occidental, con la intención de que esta parte de la ciudad cayera bajo su control. Estados Unidos y sus aliados reaccionaron inmediatamente con 4.700 toneladas, enviando 4.700 toneladas diarias de toda clase de suministros. El bloqueo concluyó porque la Unión Soviética vio que no iba a alcanzar sus objetivos en este lugar. En 1961 se presentó en la construcción del Muro de Berlín por parte de la Unión Soviética, donde separaba la Alemania Occidental de la Alemania Oriental. En 1962 se presentó la crisis de los misiles, donde Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear por Cuba. Los soviéticos habían comenzado a construir las instalaciones para poder desplegar misiles de alcance medio e intermedio con capacidad nuclear en la isla de Cuba, a tan solo 90 millas de las costas de los Estados Unidos. Kennedy, que era el presidente de la época de Estados Unidos, no estaba dispuesto a tolerar semejante amenaza tan cerca de casa. Las tensas negociaciones para lograr el desmantelamiento de los misiles duraron desde el día 16 al 28 de octubre de 1962. En menos de 2 semanas, el mundo se acercó a una enorme posibilidad real de un enfrentamiento nuclear. En 1989 se presentó la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, y ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. La Guerra Fría termina cuando la Unión Soviética desaparece en 1991 y el fin de un superpoder comunista. Esta cayó ya que el régimen comunista no fue muy aceptado ni siquiera por sus propios habitantes de la Unión Soviética. Bueno, ya otro tema sería la Guerra de Corea, que se presentó en 1950 a 1953, donde fue un conflicto armado que duró tres años entre Corea del Norte de régimen comunista y Corea del Sur de régimen capitalista. Ocurrió durante la Guerra Fría y en ella intervinieron muchos países, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea del Norte y Corea del Sur estuvieron durante estos 3 años en una batalla armada extensa, pero al final terminaron de separarse. Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Ya en Colombia, en 1953, donde se presentó la creación de grupos al margen de la ley, como fue las FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ya en 1965, que fue el ELN, que fue el Ejército Liberal Nacional, en busca de una ambición y por conseguir el poder a como de lugar. Este suceso todavía se presenta hasta el día de hoy. Ya en 1982, un abogado y político del Partido Liberal, Galán, como su nombre lo indica, era famoso en Colombia por sus discursos que caracterizaba por su franqueza y abierta denuncia de las redes de narcotráfico, que para entonces alcanzaba algunos círculos políticos colombianos. Además, era un firme defensor del tratado de extradición con Estados Unidos. Ante esto, los regímenes al margen de la ley lo vieron como un enemigo y una amenaza, ya que defendía demasiado el tratado de extradición con Estados Unidos. Él, tras sufrir un atentado en Medellín, fue asesinado en Soacha el 18 de agosto de 1989, cuando se encontraba ofreciendo un discurso que hacía parte de su campaña.
En 1991, la elección de César Gaviria, quien había tomado las banderas del asesinado líder Luis Carlos Galán, abrió una nueva época en Colombia. Gaviria arreció la guerra en contra de la mafia con la ayuda de los Estados Unidos y convocó una asamblea constituyente el 9 de diciembre de 1990. La constituyente se llevó a cabo en 1991 y la promulgó la nueva Constitución Nacional que reemplazó a la de 1886. El 2 de diciembre de 1993 a las 2:59 hora local de Medellín, la unidad élite de la Policía Nacional al mando del coronel Hugo Eliodoro Aguilar interceptaron una llamada del prófugo Pablo Escobar a su hijo en Medellín. Pablo Escobar era líder de la banda o más conocida como el Cartel de Medellín, que era una de las personas más buscadas a nivel de Colombia e incluso se podría considerar del mundo. Fue localizado, fue abatido en su azotea al lado de su guardaespaldas. Espero que les haya ayudado este video para aclarar los hechos acontecidos en el siglo XX y bueno, muchas gracias por su atención.